Ya, audio. Bueno, vamos a iniciar la conferencia sobre el derecho a la dignidad. Jóvenes, vamos a tratar el tema que es muy importante porque se ha considerado este derecho la base. Si no me ven, si no me escuchan, me dicen, por favor, vamos a iniciar. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es el derecho humano a la dignidad. Está en el archivo número 11 de los que les he proporcionado, pero si no, también en internet pueden poner derecho a la dignidad y ponen mi nombre, Alfredo Islas, y les aparecerá. Hay en varios lugares lo he publicado. Este derecho es muy importante, jóvenes, porque se ha considerado que es la base de todos los demás derechos. Entonces, vamos a considerarlo pues como uno de los más importantes. Y eh, este derecho lo vamos a exponer en dos partes. Una primera parte que se refiere a cómo deben de protegerse, y para ello nos referiremos al derecho a la dignidad desde el punto de vista de lo que dicen los instrumentos internacionales y la doctrina. Ese es cómo debe de protegerse, ¿sí? En el campo del deber ser, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a exponer cómo se protege en la realidad el derecho a la dignidad. Y para ello vamos a referirnos a la aplicación de esos tratados, esos instrumentos internacionales, esas normas, a casos concretos, a problemas sobre la dignidad que se haya reflexionado. En esa parte nos referiremos a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando ha protegido la dignidad, los jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, de tribunales constitucionales de varios países del mundo y de tribunales internacionales como es la Corte Europea de Derechos Humanos. Vamos a referirnos que en una pequeña introducción que el derecho a la dignidad es de tal importancia que se considera eh, que es todos los demás derechos derivan de la dignidad, ¿sí? Y que todo ser humano tiene dignidad y por lo tanto es una persona, dice, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Es importante que ustedes tengan conocimiento que la doctrina se ha dicho que el derecho a la dignidad corresponde a un sistema de valores, ¿sí? Va a ser la base de los derechos humanos a partir de un conjunto de valores. Eso es desde el punto de vista de la doctrina. Y también se ha considerado que los derechos humanos son derechos subjetivos y por lo tanto estos pertenecen, dice, a los individuos, muy importante porque recuerden que habíamos dicho que pertenecen también a las personas colectivas, pero para proteger a los individuos, ¿sí? Entonces, pertenecen a los individuos porque es la conciencia colectiva que se tiene para vincular al individuo con la sociedad, ¿sí? Esto es básico, estos dos aspectos. Uno, que la dignidad tiene que ver con un sistema de valores, por una parte, y por otra parte, que la dignidad encuentra su base en los derechos subjetivos y es decir, los derechos humanos derivan de la dignidad y los derechos humanos son derechos subjetivos que decíamos que esta característica es porque pertenecen al individuo y porque corresponde a la conciencia colectiva
de vinculación del individuo con la colectividad. Entonces tenemos que los derechos humanos van a ser esos derechos subjetivos que se tienen de la conciencia colectiva, de lo indispensable, de lo necesario que tienen las personas para ser personas, ¿sí? El profesor Jesús González Pérez, un gran administrativista español, dice que la dignidad corresponde a un rango, a una categoría, y esa categoría tiene que ver categoría del ser humano, ¿sí? Porque dice todos los seres vivientes, dice, son seres irracionales, salvo los seres humanos que son razonables, y por lo tanto la categoría de las personas, de los seres humanos, es la razón, dice. Y esto es lo que va a distinguir a las personas para decir que que tienen dignidad. Esto me parece muy importante porque, miren, en el debate que hubo con los descubrimientos de la Nueva España, ya desde el derecho natural se decía que todos los seres humanos son personas, y esto mismo se recalca por este profesor González Pérez, porque dice todos los seres humanos son personas, ¿no? Como lo decíamos al principio, todo ser humano es una persona. Parece simple esto, pero es importante que lo entendamos porque en los descubrimientos de la Nueva España se debatía en un debate que se llamó en 1550 entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, y debatían si los indígenas, los indios, eran personas o tenían una categoría menor, como decía Sepúlveda, y por lo tanto se les podía esclavizar. Y en el debate lo que llega a decir Bartolomé de las Casas, uno de los más importantes defensores de los indígenas, de la igualdad en realidad, dice que los indios, como tienen razón, dice, son entonces personas, ¿sí? Y además dice, si son tolerantes, también son personas. Y esto es lo que valió como argumento, que deriva desde el derecho natural, que decía el derecho natural, todas las personas, todas las personas son hijos de Dios, dice el derecho natural, y por lo tanto entonces, como son hijos de Dios, todos son iguales y no debe de esclavizarse ni haber un trato distinto. Lo mismo sucedió después con el derecho de gentes, que este era el derecho aplicable a los que no eran romanos, pero que tenían comercio con los romanos, y entonces se les aplicaba el derecho de gentes. Y entonces vemos por una parte que el derecho de gentes es la aplicación del derecho a todas las personas, y el derecho natural se le aplica también a todas las personas que serán los hijos de Dios, y por lo tanto entonces no había distinción, no debe de haber esclavos, ¿sí? Y estos principios se fundaron en la igualdad de las personas, y sobre todo el elemento más importante es la razón, que es lo que ahora entendemos que es la dignidad, ¿sí? Es decir, las personas tienen dignidad, y eso es lo que los caracteriza con respecto a otras personas. Entonces tenemos que la igualdad va a ser
una de las características de la dignidad, ¿sí? Porque si a alguien no se les trata de manera igual, entonces se le está negando su dignidad, ¿sí? Ya Kant decía que la dignidad es el reconocer que las personas tienen un fin en sí mismo, ¿sí? Y eso desde el punto de vista doctrinal. Entonces, todo humano es una persona, es porque tiene razón. Esto será muy importante porque luego veremos declaraciones universales o otras más importantes de regionales, más bien la Declaración Universal y otros documentos como la Declaración Americana y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, en donde dicen que los derechos, todas las personas nacen libres e iguales, ¿sí? Porque tienen dignidad y esta dignidad se reconoce porque tienen razón, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a recapitular que entonces la dignidad será un principio, ¿sí? Una base, una fuente de todos los derechos humanos, primer elemento. También será considerado como una categoría, esto es, que todas las personas son humanos, todos los humanos son personas, es una categoría, ¿sí? Como lo veíamos que decía eh, eh, González Pérez. Y constituye también la igualdad, porque si a alguien no se le trata con dignidad, significa que se le está tratando de manera desigual y lo está discriminando, ¿sí? Y también aquí es muy importante resaltar eh, eh, que después de la Segunda Guerra Mundial sucedió que eh, pues se habían cometido atrocidades con las personas, se hacían experimentos en cuerpos humanos, se trataban mal a las personas, los torturaban, hacían experimentos en ellos y entonces se llegó a una decadencia muy grande de valores y, y entonces una mecanización de las personas y esta mecanización, a ver, déjenme ver, estoy viendo a ver si se podría, ajá, ampliar, pero no. Bueno, una mecanización de las personas y que resultó que de esa manera se provocaban dolores y sufrimientos los sistemas autoritarios y entonces se desconocía lo humano del hombre y se le consideraba como algo fuera del hombre y como un instrumento, una instrumentalización de las personas, ¿no? La materialización de ellos. Ahora, definir lo que son la dignidad es, lo que podemos hacer es caracterizarlo, porque se ha dicho que toda definición en derecho, y este es el ejemplo más claro, la dignidad, que, que no es posible llevar a cabo una definición, porque si no sería limitarlo, y entonces se ha dicho que omnis definitio injure peliculosa esto es, en derecho toda definición es peligrosa. Lo mismo se pasa para la dignidad. Si nosotros la limitamos, entonces podemos dejar afuera algún concepto. Por ejemplo, podemos dejar algo que para casos específicos los tribunales deben de limitarlo y deben de evitar la... dice que hay problemas. Permítame, no me cuelgue. Dice que hay... mm, a ver, permítame. Voy a volver a